entrego hoy. Todo lo que amé, mis triunfos, Dios. He probado y sé de tu gran amor. Me satisfaces, me satisfaces, Espíritu, ven, abre los cielos hoy, venimos en adoración, solo tu amor me satisface.
abrazo fraterno. A la manera de Dios, lo que Dios nos ha regalado durante todo este tiempo, hacer las cosas a la manera de Dios. Hoy complementaremos el texto bíblico de primer libro de Samuel en el capítulo 1, del versículo 21 en adelante. Hoy tendremos un único punto de predicación con 3 énfasis, con 3 palabritas que vamos a revisar, que son las palabras que Dios quiere que nosotros tengamos para poder colocar su bendición en nosotros, ¿ok? Primer libro de Samuel 1:21. Ya a esta época usted se ha leído todo el capítulo 1 de Samuel y ya entiende perfectamente lo que vamos a leer del versículo 1 en adelante, ¿ok? Del versículo 21, perdón, en adelante. Oramos al Señor para que Él nos bendiga con la predicación de la palabra y que sea lo que Él quiera decir, no ninguna idea preconcebida del predicador, sino que sea lo que el corazón tuyo necesite escuchar en este tiempo, ¿ok? Oramos por eso. Primer libro de Samuel 1:21, hablando de a la manera de Dios. Después subió el varón Elcana con toda su familia a ofrecer sacrificio a Jehová, el sacrificio de cada año y su voto. Mas Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante de Jehová y se quede allá para siempre. El versículo 23 dice: y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te pareciere, quédate hasta que lo destete, solamente Jehová cumpla su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros y una efa de harina y un odre de vino, y lo trajo a la casa de Jehová su Dios, y el niño era pequeño. Y matando un becerro, trajeron al niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Por lo cual yo también lo he dedicado a Jehová. Todos los días que él viviere será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Ok? Iglesia. En nuestra predicación pasada entendíamos que teníamos que consagrar todas las cosas al Señor antes de tenerlas en nuestra mano para que Dios pudiera concederlas, y que tenemos que tener un excelente manejo de nuestra vida pasada. Concluíamos que algunas veces nuestra vida pasada no resuelta y no entregada al Señor es lo que imposibilita que las bendiciones de Dios lleguen a tu vida. Hoy tendremos un solo punto de predicación. Y yo quiero que lo hagamos confrontativo, en pregunta, y así sea un punto de predicación largo. El punto único de predicación es: Dios da lo que le pedimos. Dios da lo que le pedimos. Aquí me estoy metiendo en problemas porque al decir Dios da lo que le pedimos es como firmarle un cheque al portador. O sea, pídele que Él te va a dar. Eso tiene algunas condiciones, perdón. Pero el punto único de predicación, con los 3 énfasis, pero el punto de predicación es: Dios da lo que le pedimos. Si usted quiere un subpunto un poco más a mi estilo, le voy a preguntar, o el punto de predicación sería: ¿por qué Ana recibió lo que pidió y por qué nosotros no? Si lo quiere usted de esa manera. O sea, ¿por qué Ana recibió lo que le pidió al Señor? ¿Y por qué usted y yo le pedimos algo al Señor y no lo recibimos? La palabra del Señor en primer libro de Samuel capítulo 1 en el versículo 27 dice de la siguiente manera: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Esto parece un asunto tan sencillo. Ay, Dios mío. Yo te digo en forma de introducción que yo creo que una de las cosas que más acongoja el corazón de los seres humanos que amamos a Dios con todo el corazón es pedirle algo a Dios y que no llegue, porque uno se siente mal, ¿cierto? Uno puede llegar a decir: no, pues de pronto le pedí una locura y no era la voluntad del Señor. Y cuando son cosas como más apremiantes, como una deuda financiera, como la salud de una persona: Señor, sánalo. Y Dios en su soberanía no sana a esa persona. Uno dice: uy, Dios mío. Y uno sabe que Dios lo puede hacer porque para Él no hay nada imposible, pero uno dice: ¿qué estará pasando? O sea, yo creo que lo que más frustra al ser humano cristiano es pedirle cosas que uno sabe que Dios las puede hacer,
y que Él en su voluntad no la haga o no sea el tiempo, lo que tú quieras. Y yo digo, Señor, pero wow, ¿qué pasará? Y nos encontramos con Ana. Y Ana en un solo versículo te dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Ay, no. ¿No te ha pasado que llevas quizá días, meses o años pidiéndole cosas al Señor y no llegan? Te la voy a acelerar, voy a agravar un poco más la predicación, ¿no? Un único punto de predicación. Dios da lo que le pedimos, hablando de este asunto de a la manera de Dios. Y el subpunto, el subtítulo, perdón, es ¿por qué Ana pudo recibir lo que le pidió y usted y yo no recibimos lo que pedimos? De eso vamos a predicar hoy. Entonces, ¿por qué le pedimos asuntos a Dios y Él no los concede? Eso es lo que nos toca responder hoy. Si agravamos un poco la predicación, yo voy a hacer lecturas en Juan capítulo 14, en Mateo capítulo 7, que no hay necesidad ni de leerlo porque todos no sabemos el texto este de Mateo capítulo 7. Pero sí vamos a intentar pensar en esto, iglesia. Porque yo lo que no quiero es que nosotros le estemos pidiendo cosas al Señor y que no sean concedidas. O sea, yo, perdón si repito siempre lo mismo, más de 3.500 promesas en la Biblia y algunas personas no viven bajo las promesas del Señor. Esto nos toca solucionarlo, como sea, pero tenemos que solucionarlo. Bueno, no como sea, no encontrando las razones de por qué no recibimos lo que le estamos pidiendo al Señor. A manera de introducción, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Santiago capítulo 4 versículo 3 dice que usted no pide cuando pide para jactarse, cuando pide por orgullo y para gastar en sus deleites y no piensa en comunidad. Ese versículo está en contra. Yo voy a leer versículos de Juan 14 y de Mateo capítulo 7. Mira lo que dice Juan 14, hablando de que por qué Ana pidió y Dios a Ana le dio y usted y yo estamos pidiendo cosas por años y Dios no las concede, ¿ok? Juan 14, 14. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ay, no. El Señor Jesús sí es particular, ¿no? Mateo capítulo 7, versículo 7. Después de que habla del no juzgar, que esas dos historias están conectadas, ¿no? Yo no juzgo y porque no juzgo le puedo pedir a Dios, es lo que intenta decir Mateo capítulo 7. O sea, si con tu boca no juzgas a los demás, tienes licencia para poder pedirle al Señor. Porque de una sola fuente no puede salir agua dulce y agua salada. ¿Ok? O sea, no piensen que Mateo capítulo 7, versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, está separado de pedir y se os dará. Lo que el Señor Jesús intentó decir es con la misma boca que maldices o que juzgas, no puedes pedirle cosas al Señor. Eso es una cosa más o menos así. Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Porque todo aquel que pide, recibe. ¿Qué es esto? O sea, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama o toca la puerta, le será abierto. Uno cuando encuentra estos versículos, uno dice, pero entonces, ¿por qué yo pido cosas y no pasan? ¿Por qué Ana pudo recibir lo que pidió? Ana tiene 3 palabras en ella que son fundamentales para que usted pueda recibir de parte del Señor. La primera palabra es fidelidad, la segunda palabra es sujeción y la tercera palabra es cumplimiento o coherencia, como usted lo quiera ver. Fidelidad. Primera de Samuel 1:10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Pero iba al templo? Sí. O sea, Ana no se alejó de Dios por sus problemas. A mí me impacta. Ella tiene un problema. Recuerda que el sacerdote, en lo que vimos en la predicación pasada, el sacerdote la trata de ebria. ¿Dónde? En el templo. Ella le dice, yo no soy ebria. Yo soy una mujer que por la multitud de sus congojas únicamente hablo como moviendo los labios porque estoy destruida por dentro. ¿No has visto algunas personas o no te ha pasado en tu propia vida que algunas veces cuando
cuando pasan algunas cosas malas es cuando más te alejas del Señor. Pastor, no he tenido ganas ni de orar. No quiero ni congregarme más. Estoy cansado con esta situación. ¿Sabes qué nos enseña Ana? Yo tengo en mente algo. Dice, lloró abundantemente y dice que estaba con amargura constante en su corazón. La pregunta es, ¿se alejó del templo? No. ¿Eso qué se llama? Fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Seguir haciendo lo que antes hacías, aun cuando tu vida sea un desastre. Ana tenía esa palabra inmersa en ella, fidelidad. O sea, Ana nunca se alejó del Señor por más problemas que tuviera. Al contrario de lo que hacemos muchos de nosotros, Ana se metía al templo cuando estaba amargada y llorando abundantemente. La pregunta es sencilla. ¿Qué haces cuando estás con congoja en tu corazón? ¿Cierto que te deprimes? ¿Cierto que no te dan ganas de orar? ¿Cierto que no quieres saber nada de nadie? Lo que decimos, hoy me levanté con el pie izquierdo y que ni me hablen porque, ¿cierto? ¿Sabes qué hacía Ana? Le oraba al Señor. Eso es el concepto de fidelidad. Así mi vida sea un desastre, yo sigo siendo fiel al Señor y sigo orando a Él. Primera palabra que tenía Ana, fidelidad. Segunda palabra o segundo concepto, un excelente trabajo con la autoridad. Antes de leer el punto de predicación, yo veo con mucha tristeza algunas cosas, ¿no? Personas que aman a Dios con todo el corazón, entendiendo que Dios manda a orar por los gobernantes en la boca o en la mente o en los gestos de algunos cristianos que conocen a Dios. Estamos denigrando del gobierno, o sea, con la misma boca que adoramos al Señor, despotricamos del gobernante. Qué triste que nosotros amemos al gobernante porque sea el de nuestro partido político, no porque Dios lo mandó. Esto es triste. O sea, ganó el candidato de mi preferencia, a ese lo amo, lo quiero y no hablo mal de él y no me burlo de los malos memes que hacen de ellos. Pero ganó el candidato de la oposición y empiezo a reírme y en un tono hasta burlesco, perdón, y en un tono hasta burlesco, desacredito a ese gobernante sabiendo que con tu boca únicamente tienes que bendecirlo y orar por ello según como te dice la palabra. Si no eres de este país no podrás entender mucho los ejemplos que voy a colocar, pero voy a puntualizar algunas cosas que yo creo que a Dios le están haciendo doler el corazón. Entonces al presidente saliente Duque le decían cerdo, ¿cierto? Entonces con la misma boca que le decían Dios bendíceme, le decían porqui al presidente. Imagínate el nivel del desastre. Yo creo que ya por lo que estamos hablando y estamos entendiendo acá, sabes que Dios ni escuchaba tus oraciones. Nos burlábamos de la vicepresidenta saliente, le decíamos martuchis, como si fuera, pues, que no tuviera como ninguna dignidad. A la vicepresidenta que llegó a Francia Márquez le decimos quincono, le decimos gorila. Al presidente Petro le decimos que la pinta que tiene que parece un borracho. O sea, mira, y nos reímos de estas cosas, ¿no? Que es lo peor. Yo sí creo que Ana tenía un excelente manejo con la autoridad. Recuerda que el sacerdote Elí la trató de borracha y las mujeres, lo dije el martes pasado, las mujeres, perdón, las mujeres que se alcoholizaban eran prostitutas, casi en su mayoría. Entonces resulta que la autoridad tuvo un maltrato con ella y ella le respondió de excelente manera a la autoridad. O sea, ella respetó la autoridad aún con sus defectos. Mira, y eso es un concepto pero fundamental. Ana tenía inmerso en su corazón y en su mente la palabra sujeción, 1 Samuel 1:15. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, mas yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. O sea, esa buena actitud de Ana, ¿sabes qué termina siendo en Elí? Que Elí le termine dando la palabra profética de bendición a Ana. ¿Por qué? Por su buena actitud ante la autoridad, por la sujeción ante la autoridad. Y yo no voy a meterme a hablar de política, pero es que al gobernante usted se sujeta no porque sea el de su partido político, sino porque Dios lo manda en la Biblia. Qué pena, pero es así. Nosotros seríamos muy hipócritas si nos sujetamos únicamente al gobernante que sea de nuestro partido político y cuando gane la oposición, ay, es que no me gusta y le hago como la contra. No, los hijos de Dios se sujetan. Mire, la idea de sujeción, cuando Pablo dice eso, Pablo está hablando en Romanos y ustedes recuerdan los abusos que habían con la ciudadanía romana. El que tenía la ciudadanía romana era como el dueño del mundo, pues.
Y, y Pablo en ese contexto les dice, sujétense a las autoridades. Que cuando Pablo dice eso, ellos sabían que las autoridades eran malísimas. ¿Y Pablo qué les dice? Hónrenlos y bendíguenlos. Oren por ellos, no se preocupen. Y para que les duela un poco más, Pablo les dijo, no hay autoridad en la tierra que no sea puesta por el Señor. Entonces respeten a sus gobernantes. ¿Qué? Ese imperio romano, Dios permitió que ellos llegaran al gobierno. Sujétate a ellos. Uy, no, hermano. Con la misma boca que bendices a Dios, no puedes denigrar ni hablar mal del gobernante, así te caiga bien o mal. Da tu opinión en un círculo cerrado, alguna cosa, pero colocarnos por redes, hablar mal de los gobernantes y ese tipo de cosas porque no es el de tu preferencia, te hace quedar muy mal como hijo de Dios. ¿Sabes qué tenía Ana? Sujeción ante la autoridad. Así la autoridad se estuviera equivocando. Es muy fácil. Un día un adolescente a mí, tengo permiso para contar esta historia, un día un adolescente ahí me dijo, pastor, es que mi papá y mamá no hacen las cosas bien, que yo no sé qué, tiene que honrarlos y sujetarse a ellos. Pastor, pero tiene que honrarlos y sujetarse a ellos. Son su autoridad. No dice honra a padre y a madre porque sean perfectos, sino porque son la autoridad. El día, yo le dije a esa jovencita, yo le dije, hija, mire, el día que usted sea mamá, va a entender a la suya. De resto, usted no la va a poder entender porque usted está pensando como hija, en sus derechos de hija. El día que usted sea mamá, y se equivoque como su mamá se ha equivocado y se equivoque como su papá se ha equivocado, usted va a querer que sus hijos la respeten porque usted es la mamá, así tenga equivocaciones encima. Entonces sujétese y respete a su mamá. Es el mismo ejemplo con los gobernantes. Hay cosas que no nos parecen, ni del gobierno entrante ni del saliente. Bueno, afortunadamente en la Biblia dice que siempre van a ser como medios regulares, entonces pues no hay como mucha cosa de que sorprenderse. Pero entonces el punto es que Ana trabaja con sujeción. O sea, mire, primer libro de Samuel 1:17. Elí, después de que Ana tuvo esa buena actitud, no, Señor, pero no pienses que yo estoy ebria. Es por la multitud de mis congojas. ¿Sabes qué le dice Elí a Ana? Le dice, Samuel 1:17. Y Elí respondió y le dijo, ve en paz y el Dios de Israel te dé o te conceda la petición que le has hecho. ¿Te das cuenta que una buena actitud en sujeción hace que Dios ponga a tu servicio lo que siempre le has estado pidiendo? La pregunta es una, para no alargar mucho el tema. ¿Cómo estás con el tema de la sujeción a la autoridad? Sáquese de la cabeza que izquierda, que derecha, sáquese esa bobada de la cabeza. Yo le hago la pregunta. La pregunta que hoy te hace el texto bíblico es, ¿tú honras a tus autoridades? Porque muchas veces Dios usa las autoridades para poderte bendecir, como lo hizo en el caso de Ana con el sacerdote Elí. ¿Elí pensó mal de Ana? Sí. ¿Se equivocó? Sí. ¿Creo que la insultó y la trató mal? Sí. ¿Ana se puso a despotricar de él? No. ¿Por qué? Porque Ana estaba primero enfocada y segundo, Ana entendía que el que estaba ahí era puesto por Dios. Pues ¿para qué se pone a pelear con eso? Ana tenía fidelidad, seguía en el templo, amargada y llorando y con congoja. Yo sigo amando al Señor así mi vida sea un desastre. Ahí es el concepto, fidelidad. Lo segundo, sujeción a la autoridad. Y lo tercero, cumplimiento. O sea, Ana cumple lo que le prometió al Señor. Primera de Samuel 1:22. Mas Ana no subió. El Cana sube, pues, y Ana se queda. Porque Ana le dijo al Señor, yo lo desteto y te lo pongo en el templo y que nunca se mueva de allá. Y literalmente, dice la palabra del Señor, mas Ana no subió, 1:22, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado y entonces lo llevaré para que se presente delante de Jehová y se quede allá para siempre. ¿Qué es eso? Coherencia o cumplimiento. Iglesia, mira, aquí no me voy a detener mucho para poder decirte que todas las cosas que ustedes le prometan al Señor de ahora en adelante, cúmplanselas. Porque Dios si algo está esperando, no es que usted le cumpla para que Él... o sea, tu cumplimiento no mejora a Dios, pero tu incumplimiento sí te desmejora a ti. O sea, lo que Dios está haciendo es... O sea, aquí estamos respondiendo una pregunta. O sea, ¿por qué es que Ana pudo pedirle cosas al Señor y Dios se las concedió y a nosotros no nos concede nada? O bueno, no nada, se demora un poco más o como que no fluye el tema. Es porque nosotros no tenemos fidelidad delante del Señor. Es porque no somos sujetos a las autoridades y es porque no tenemos cumplimiento o coherencia con lo que le prometemos al Señor.
Yo sí creería que un muy buen ejercicio con esta predicación es hacer una lista de las cosas que quizá le hemos prometido al Señor y no se las hemos querido cumplir. Mira, personas como Ana son las que Dios está buscando para poder colocar sobre ellos su bendición, porque Dios, cuando ve a una persona fiel, sujeta a la autoridad y que cumpla lo que promete, Dios no tiene problema en bendecirla. Por eso el versículo de introducción que se encuentra en 1 Samuel 1:27, que fue el único versículo que tuvimos hoy, pues de introducción grueso del pasaje, dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Eso se lee como hasta fácil y hasta chistoso. ¿Cómo así? Sí. Ella le pidió a Dios algo y Dios le dio a ella lo que ella le estaba pidiendo, sin ningún tipo de problema. ¿Pero por qué? Porque era fiel, porque era sujeta a la autoridad y porque no pidió desde la emoción, sino desde la razón. Le dijo: si tú me das un hijo varón, yo lo pongo en el templo a que te sirva. Y cuando él tuvo el hijo en sus manos, no se arrepintió: ay, no, es que ahora sí lo quiero para mí. No, si tú me lo diste con la intención que yo te lo pedí, yo te cumplo a ti la intención, porque Dios te pone en la mano de acuerdo a la oración que haces. Por eso yo algunas veces le recomiendo a la gente: apunte y anote, tome lista de lo que usted le pide al Señor. Porque si usted le está diciendo al Señor: dame esto para hacer tal cosa, Dios te lo pone y espera que tú le cumplas la razón por la cual se lo pediste. En ese orden de ideas, Dios da lo que le pedimos. Cuando somos personas fieles, sujetas y que respetamos la autoridad, y que por encima de todas las cosas somos coherentes, que le cumplimos a Dios lo que le prometimos. Oramos. Padre Celestial, hoy a través de tu sierva Ana, tú has hablado y has enseñado a tu iglesia cómo nos hace falta a todos los que escuchamos esta predicación entender, Padre Celestial, que tú sí requieres cumplimiento de parte nuestra. Tú requieres fidelidad de parte nuestra. Tú requieres, Padre Celestial, que para que nosotros podamos tener lo que te pedimos a ti, Padre Santo, eterno y de la gloria, ver unos hijos tuyos que te amen con todo el corazón. Yo clamo a ti en el nombre glorioso de Cristo Jesús, para que nosotros entendamos que la única manera de poder recibir lo que nosotros te estamos pidiendo, Padre Celestial, es tener la actitud de Ana, ser personas fieles a ti, que así la vida se nos venga encima, nosotros sigamos fieles a ti, creyendo que hay un Dios que todo lo puede hacer y que puede cambiar nuestra circunstancia. Padre Celestial, que la iglesia entienda que nuestro trabajo es orar por los gobernantes y sujetarnos a ellos, Padre Celestial, y que nosotros podamos entender que a ti se te debe cumplir las promesas que nosotros antes te hemos hecho. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida es puesta delante de ti. Amén y amén. Iglesia, Dios les cuide y coloquemos en práctica los conceptos que Ana tuvo, y te vas a dar cuenta que más temprano que tarde las bendiciones de Dios llegarán a tu morada. Fuerte abrazo y bendiciones. Dios te cuide.